Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a seguir compartiendo algunos puntos destacables en la profecía de Zacarías. Así completamos la tercera visión de la noche, el hombre de la línea de la medición, Jehová en un muro de fuego. Eso se ve en Zacarías capítulo 2, verso 1 al 13, y para seguir con nuestra continuidad vamos a recordar el punto anterior. Las profecías de Isaías y Jeremías sobre la destrucción literal de Babilonia se han cumplido en el más mínimo detalle. Jeremías predijo su ascenso y también su final, su destino amargo, y ambos eventos ya son historia. Leemos estas citas, primeramente en Isaías capítulo 48, verso 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Es casi una cita exacta de las solemnes palabras que encontramos en Jeremías capítulo 51, verso 6, y leemos: Huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Sin embargo, algunos nos decían que literalmente Babilonia se levantaría de nuevo a su antiguo esplendor y serían destruidos en la segunda venida de Cristo. El hecho de que las profecías mencionadas enlacen la sentencia con la última gran final, liberación y salvación de Israel, nos da una base para tal reclamación. Leemos en Apocalipsis capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y también capítulo 21, verso 10. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estas grandes ciudades están en contraste, así como podemos decirlo. El uno, Babilonia, representa todo lo que es grande en la vieja creación, en cada aspecto, ya sea religioso, moral, hermoso, atractivo, grande, próspero y satisfactorio. El otro, Jerusalén, representa la nueva creación y todo lo que es grande en este sentido: la bondad, la justicia, la conducta, la gloria, la perfección, la complacencia, el amor y la luz. Así vemos que en un sentido Babilonia nunca podría surgir, ya que ella ha perdido su gloria. Pero en otro sentido puede llegar a brillar y deslumbrar a los ojos del mundo por un corto tiempo y luego desaparecer para siempre. En este último caso es antitípico de la Babilonia que se levantará y surgirá en aquel tiempo, pero que serán destruidos en la venida del Señor. Ese renacimiento de Roma a la que estas profecías están apuntando. En el tiempo anterior, cuando llegó el llamado para salir de Babilonia en los versículos que hemos considerado anteriormente, él mismo se reunió con solo una parcial respuesta, la cual fue un anuncio del futuro cuando el Señor alzará su mano. En el segundo tiempo será para recuperar a su pueblo de los diferentes puntos de la tierra, de donde han sido dispersos en el cautiverio pasado, lo cual ya evidencia 2000 años hoy. Leemos en Jeremías capítulo 23, versos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Verso 8. Sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esta última reunión de Israel se encuentra casi a la mano para cumplirse, cerca de su cumplimiento. Su consumación se espera en el momento del renacimiento de Roma, el cual es el antitipo de Babilonia. Las naciones de Europa cuyo mandato había terminado, sin embargo, insistirán en la confederación y en la celebración del cetro del dominio de sus manos, independientemente del decreto de Dios contra ellos y para los israelitas. Estarán bajo la ira y el juicio de Dios. El Señor está llamando a su pueblo, incluso ahora, a salir, huir del medio de estas naciones.
pero la llamada a huir crecerá a medida que pasen los días y llegue su fiel cumplimiento. Leemos en Zacarías capítulo 2, versos 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Verso 9. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Aquí es insondable este divino misterio. ¿Quién puede resolverlo sino la iluminación divina? La mente natural no entiende ni podrá hacerlo. Leemos en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor envía a mi Señor a la nación. Acá hay incluso dos señores, como David también lo notó. Es el misterio del Trino Dios revelado a la humanidad. La segunda persona de la deidad fue hecho hombre y habitó en medio de la humanidad. Ahora está arriba, en sujeción a su Padre, y él fue enviado por Dios como un emisario de la paz en misión de amor al mundo. La frase después de la gloria que vimos en el versículo 5 ha sido diversamente interpretada, pero parece que simplemente significa que los juicios que caerán sobre las naciones están en la pantalla de la gloria de Dios, como así también la gracia lo muestra en la liberación y la salvación de su pueblo Israel. Las palabras que siguen en Zacarías parecen corroborar esta interpretación. Y leemos Zacarías capítulo 2, versos 9 y 10. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. La mano del Señor Todopoderoso expresa su poder. Ella será literalmente la ola de la mano, el más formidable de sus enemigos de huir. La misma palabra es usada en Isaías capítulo 11, versos 15 y 19, 16. Leemos primeramente Isaías capítulo 11, verso 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y leemos Isaías capítulo 19, verso 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Los enemigos de Israel son del Señor también. Los tales lamerán el polvo. Y serán despojo los que mal han estado, y los hace siervos. La razón de los graves tratos del Señor con los enemigos de su nación elegida se expresa en ternura y el amor maravilloso, porque dice: porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. La niña del ojo es la parte más sensible del ojo, el miembro que sagradamente se guarda para que no sienta el menor daño, pues su pérdida no puede ser restaurada. El mismo principio se expresa en la misma actitud con respecto a ellos. Según lo declarado por Moisés, le halló en tierra de desierto. Vemos que su pueblo le importaba al Señor, que lo mantuvo como a la niña de su ojo. Luego sigue lo más grande de todas las promesas, y leemos en Zacarías capítulo 2, verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Porque esto es la garantía positiva de cumplimiento de lo demás, que Jehová está en medio. El Señor mismo es el predicador, el bendito ángel de Jehová, el Señor a quien conocemos, que inclusive en el Antiguo Testamento se reunió con su pueblo amado. Así, dispensacionalmente, en aquel tiempo se va a decir, como dice en Sofonías capítulo 3, versos 16 y 17, y leemos: No temas, Sión, no se debiliten tus manos. Verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El rey implícito de Jehová está en medio de ti, no debes temer más el mal. He aquí, Jehová está en medio de ti, de ese lugar se refiere a la segunda venida de Cristo, como está claramente de manifiesto por los resultados que se siguen adelante que viene. Leemos Zacarías capítulo 2, verso 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo,
y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Durante la presente dispensación, Dios ha estado sacando a un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Dios está de visita en todo el mundo de hoy, recogiendo alguno de entre todas las naciones para la alabanza de su gloria y de su gracia. Será después de esta visita, que haya llegado con éxito a su clímax, que el Mesías volverá y construirá el tabernáculo de David que está caído. Leemos en Hechos capítulo 15, verso 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto, o remanente, de los hombres, judíos, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es sobre la restauración del antiguo pueblo del Señor que la bendición vendrá al mundo. Toda consecuencia de la tierra no está en armonía con el plan de Dios, mientras que Israel esté fuera de la tierra y bendición. Por lo tanto, cuanto antes vuelva a instaurar las naciones como una nación en Palestina, pronto el mundo irá en armonía con el Creador. Israel restaurado es el medio de bendición para el mundo entero. Su futuro está ligado al de su Mesías. Incluso la bendición parcial que ha venido al mundo durante la época actual se debe a la incredulidad de Israel, directa o pasivamente. Pero esto no compara o no se compara a lo que vendrá cuando todos crean. Israel guardado y salvado en su tierra es la esperanza del mundo. Es entonces que lo siguiente se va a cumplir en Zacarías capítulo 2, verso 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. La última palabra de nuevo o aún asegura el futuro de una restauración, así como Zacarías vivía en el momento de la restauración de la cautividad de Babilonia. Palestina también es llamada la Tierra Santa, porque es la tierra de Jehová y como tal se ve es un terreno sagrado. En la actualidad está contaminada más que cualquier otra tierra, podríamos decir, en vista de su relación con el Señor. Sin embargo, será purificada de su corrupción y apartada para el servicio del Señor. El Señor mismo será allí la declaración positiva de su santidad. El pueblo también serán santos que se correspondan con el Señor Santo y la Tierra Santa. Deberán ser un pueblo santo, aún sobre sus posesiones. La santidad será adscrita desde el más pequeño bote en sus casas a las campanas de los caballos. Santidad conviene a tu casa, oh Señor, para siempre, será el lema del judío. Leemos en Salmos capítulo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Así la tercera visión gloriosa termina con el anuncio más solemne del gran hecho, la consumación y el pico de toda la profecía, la figura visible del Dios Todopoderoso en la persona del Mesías. Zacarías capítulo 2, verso 13, leemos: Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es una frase de gran importancia y significativa e impresionante. En hebreo, las palabras guardar silencio se asemejan a silencio, pero también contienen la fuerza de temor, mientras que el pensamiento de absoluta impotencia en la presencia de la divinidad se encuentra la frase toda carne. Él la ha despertado o se ha levantado, por así decirlo, de su sueño. Él mismo continuó mucho tiempo, como también en respuestas a los muchos clamores de su pueblo oprimido por su espera y con deseo de estar pidiendo a Dios por cientos de años a surgir y mostrarse en su defensa. La era de la iglesia está casi terminando. Este periodo ha sido un periodo de silencio de parte de Dios para con Israel. No ha habido ninguna más revelaciones desde las últimas palabras de Jesús a Juan hace más de 2000 años. Ciertamente yo vengo pronto o yo vengo en breve, pero también es cierto que mientras que Dios ha estado en silencio, los hombres han estado hablando. Han pronunciado su voz y han blasfemado
el santo nombre del Señor. Ellos han hecho un ridículo a su pueblo, los han perseguido como burla y con burla, cuando no fue de otra manera, y sin embargo el Señor no ha tomado su causa en cualquier manera pública. No ha habido ninguna voz audible, ni sonido, ni movimiento visible por su parte, pero dentro de un poco habrá un cambio. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Los cuadros se dan vuelta, la carne es advertida, no solo para mantenerse en silencio, sino a un temor reverencial ante la majestad del Señor que sale a juzgar el mundo. Sus enemigos serán dispersados y huirán a esconderse propiamente de la faz del Señor. Pero los justos se alegrarán, ellos se alegran ante su rostro. Sí, se regocijó en extremo. No estarán en silencio, sino que gritarán y cantarán cuando el Señor se presenta a consumar su palabra en medio de ellos para siempre. Así completamos entonces la tercera visión de la noche, el hombre de la línea de la medición. Gracias al Señor por su palabra, que el Señor bendiga ricamente a cada uno.